Son las 9 de la mañana con 36 minutos, estamos de regreso a Cara a Cara y bueno, hoy junio, 16 de junio se cumplen 200 años de la creación de Jalisco como estado libre y soberano. Y para platicar de esta parte de la historia tan importante de nuestro estado, porque si no, no estaríamos festejando nada, si no se hubiera fundado hace 200 años, está con nosotros Angélica Peregrina, investigadora del Colegio de Jalisco y miembro corresponsal en el estado de Jalisco de la Academia Mexicana de la Historia. ¿Cómo estás, Angélica? Buenos días, encantada de estar en este programa y con el gusto de saludarlos. Muchísimas gracias que nos vengas a platicar a todos los que nacimos y vivimos en este estado, ¿cómo fue que surgió? Bien, recordemos que la independencia de nuestro país de España pues se da en 1821 con la figura principal de Agustín de Iturbide, aunque fue tarea de muchos. Pero luego Iturbide se hace nombrar emperador y el resultado fue fallido, ¿sí? Tras un efímero imperio, pues se abdica y las cuestiones se dan en todas las provincias que entonces componían el país. Bueno, pues ¿cuál va a ser el proyecto de nación? ¿Cuál va a ser el derrotero? Y en eso Jalisco destaca, entonces era la provincia de Guadalajara, destaca porque inclina las voluntades. Desde mayo de 1823 avisa al Congreso General, aquel que había vuelto a instaurar Iturbide, pero era de tendencia centralista, le avisa que no van a obedecer a esa autoridad si no se promulga o se inclina por el sistema federalista, que era el considerado el mejor para la nación en aquellos tiempos. Y luego, a su vez, el jefe político de la provincia de Guadalajara, Luis Quintanar, pues empieza a promover entre los ayuntamientos que viertan en un acta su opinión si quieren federalismo o centralismo. Reúne todos esas actas en un legajo que se llamó Voto General de los Pueblos de la provincia de Guadalajara por formarse, ¿sí?, el Estado Libre de Jalisco. Entonces, con esta propaganda, Luis Quintanar, quien era un personaje que había nombrado el mismo Iturbide, da un viraje político y se vuelve el mayor propagador del federalismo en esta región. Además, habían empezado a circular también desde 1821 estos textos tan importantes, el de Francisco Severo Maldonado, de contrato de la Asociación para la República del Anáhuac, y el Pacto Federal de Anáhuac de Prisciliano Sánchez, también inclinándose por este sistema de república federal. A fin de cuentas, el 16 de junio de 1823, la Diputación Provincial anuncia que terminó el plan de gobierno provisional, o sea, la voluntad de esta provincia de convertirse en el Estado Libre de Jalisco. Se da a conocer el día 21 de junio, el 22 hay una ceremonia, porque recordemos que el ceremonial y lo simbólico es muy importante, en la cual se ejecuta esta disposición de la Diputación Provincial. Jalisco se torna en estado libre, pero luego el diputado Cañedo es el que invoca libre, libre y soberano. Y así nace nuestro estado. Y por ser el primero en este país que se pronuncia por el federalismo, las demás provincias también se van inclinando para adoptar esta forma de gobierno, pero a Jalisco se le endilga este papel de defensor también del federalismo. A fin de cuentas, en enero de 1824, cuando se firma el acta constitutiva de la federación, pues en el artículo 5 decía que la forma de gobierno iba a ser republicana federal. Ese es el arranque de nuestro estado. A partir de ahí, ¿qué falta? Bueno, pues sigue trabajando bastante la Diputación Provincial, se forma en noviembre de 1824, en septiembre, de 23, un Congreso Constituyente, y al año siguiente pues se promulga la Constitución de 1824. La federal en octubre, la de Jalisco en noviembre, y con esto se llevan a cabo elecciones, y a partir de enero de 1825, Prisciliano Sánchez toma posesión
como el primer gobernador constitucional de Jalisco, ¿sí? Y de ahí para adelante, a poner en práctica estos nuevos planteamientos. Como todo nacimiento, el de Jalisco fue difícil, porque se encontraba en general el país, todas las provincias, ¿sí?, las convierten en estados, perdón, pero no tenían esta experiencia, ¿sí? Y luego se supone que todas las provincias van a estar unidas, pero no hay tal unión. Y todavía se busca ver, pues, cuál va a ser el nombre de este país, dado que se quería olvidar o borrar este pasado reciente de los 300 años del dominio colonial. Entonces se dispone que este país se llame Estados Unidos Mexicanos. Pero las provincias ni son estados, ni están unidos, ni son mexicanos todavía, ¿no? Hay que buscar esta nacionalidad. ¿Qué quiere decir ser mexicano? Pues estos primeros años llevan a que el Jalisco, igual que todo el país, pues empiece con estos derroteros a poner en práctica los nuevos planteamientos. Se organiza el Estado en una nueva división territorial. Aquellos antiguos partidos que perduraron todo el periodo colonial, pues ahora se van a llamar cantones, se engloban en 8 grandes unidades geopolítico-administrativas llamadas cantones. Esta es una innovación, no había esta tradición, parece que viene de Suiza, y entonces se van poniendo en práctica esta división de poderes, ¿sí? El ejecutivo a manos del gobernador, hay un vicegobernador que encabeza este cuerpo que se forma, el Senado, con 5 miembros para auxiliar al gobernador. El vicegobernador lo encabeza, y el Congreso del Estado con 20 diputados y un poder judicial que se establece con juzgados de primera instancia en cada una de las cabeceras de estos cantones, que son 8, y con un Supremo Tribunal de Justicia. Entonces, ¿qué se buscaba? Pues el equilibrio de poderes. ¿De dónde viene esta organización? Se dice mucho que se copia el sistema de los Estados Unidos, pero yo creo que se hace una combinación, lo ha demostrado con los análisis que se han hecho, tanto de la Constitución Liberal de Cádiz, expedida en Cádiz en 1812, como la de los propios Estados Unidos, ¿no? Del país del norte sí se copia la denominación, estos Estados Unidos, ¿no? Pero lo demás se va adaptando justamente a estas realidades. Entonces no es fácil el arranque. El país está, bueno, los primeros años fueron de euforia y entusiasmo, pero a la hora que se ve que, bueno, los ingresos fiscales son muy magros, no hay recursos con que solventar todas las necesidades. La soberanía se defiende, ¿sí?, como un coto de que a mí no me van a quitar lo mío, no voy a ceder ni un poquito del poder que tengo, y esta misma actitud tienen las demás provincias convertidas en estados, y eso hace que el poder central, el gobierno general, como se le llamaba entonces, pues sea débil, apoyado por el ejército, y cuando no hay para pagar al ejército, pues vienen los cuartelazos y los cambios de gobierno, ¿no? El país se debate los primeros 50 años en estos ensayos de error, ¿no? Primero 10 años de federalismo, luego el centralismo, luego la dictadura de Santana, luego la revolución de Ayutla contra Santana, luego se promulga una nueva constitución en 1857, y con esto tenemos una idea como la de 24, pues fue el pacto, el mejor pacto que pudieron tener entonces los oligarcas, los hombres en el poder, pero no fue suficiente, ¿sí? 57 hay otra constitución muy avanzada para su época, pero también lo lleva al país a la guerra civil, ¿no? Y entonces así se pasó casi todo el siglo XIX. Hay 12 años de guerra, empiezan con la revolución contra Santana, luego la guerra por la Constitución, la guerra de reforma, luego viene la intervención francesa, el imperio de Maximiliano, y será hasta 1867, fíjate cuántos años han pasado, cuando Juárez logre restablecer
el sistema republicano federal. Y vuelta a empezar. Caray, con esto tenemos que hacer una pausa, pero regresamos. Esto es Cara a Cara. Estamos de regreso aquí a Cara a Cara platicando con Angélica Peregrina, investigadora del Colegio de Jalisco y miembro corresponsal en el estado de Jalisco de la Academia Mexicana de la Historia, y ya la estamos comprometiendo a que nos visite más frecuentemente para conocer más de la historia de nuestro estado, porque es mucho lo que hay que hablar. Son 200 años y todo lo que hemos tenido que recorrer para este día estar cumpliendo 200 años. Así es. Yo creo que el papel de Jalisco pues ha sido muy importante en el contexto nacional. Yo creo que el siglo XIX fue el siglo de Jalisco por todas las aportaciones hechas a este país. Bueno, desde luego inclinar la voluntad por este sistema republicano federal, pero también ha habido muchos personajes que han contribuido a la vida nacional. Recuerdo, por ejemplo, Mariano Otero con su juicio de amparo, o sea, la defensa frente al poder, ¿no? Que no quede el ciudadano indefenso. Ignacio Luis Vallarta, un gran jurista también, que aconsejó incluso al gobierno federal que no permitiera en el siglo XIX que los Estados Unidos pusieran una base militar en la Baja California, por ejemplo. O más acá, las contribuciones de González Camarena, de Guillermo González Camarena, con la televisión a color, o en el ámbito cultural, estos jaliscienses universales, ¿no? José Clemente Orozco, el pintor, el gran muralista, o Juan Rulfo, ¿sí? Con estas dos obras pequeñas, pero de un alcance, unas dimensiones increíbles, que los han tornado, pues no solo jaliscienses, sino de Jalisco para el mundo. Pero creo que también hay algunos elementos, aunque sea una convención y que se contribuyó al imaginario, que las estampas jaliscienses se adaptaron y luego fueron aceptadas por el resto de los mexicanos como símbolos de la mexicanidad. ¿Sí? Los charros, el tequila, el mariachi. Esto que a mediados del siglo XX, 1940, 44, cuando Ávila Camacho era presidente de la República, se buscaba la unidad nacional. El país había tenido grandes heridas, la cristiada había sido una de ellas, recién de salida, estaban en la plena Segunda Guerra Mundial, había habido una amenaza de que el país fuera nuevamente invadido cuando la expropiación petrolera. Entonces, para cerrar esas heridas y buscar la unidad nacional, pues se buscan estos elementos, se construye este imaginario. Me queda muy claro que nada tiene que ver un charro de los Altos de Jalisco con un chiapaneco de la selva lacandona. ¿Sí? Sin embargo, se adoptan estas estampas y se convierten en los elementos de la identidad de los mexicanos en el concierto internacional, ¿no? A eso contribuye el cine, la época dorada del cine mexicano, la música y después pues también otros elementos, la televisión y más. Y la educación es un factor muy importante para adoptar estas estampas jaliscienses como símbolos de la mexicanidad. Y también hay una gran colaboración de otros distinguidos jaliscienses a los cuales, bueno, pues aquí ya no les resultaba atractivo, ya no tenían los elementos para seguir desarrollándose, y es cuando se da esta emigración a la capital del país. Allá es donde se desarrollan, ¿no? Como el propio Rulfo, o Agustín Yáñez, o Gómez Robledo, en fin, todos estos jaliscienses que, si en el siglo XIX formaron asociaciones muy importantes, como la Alianza Literaria y demás, en el 20 ya no les ajusta. El propio Mariano Azuela, ¿no? Quien es precursor de la novela de la Revolución, pues sí es médico, está en Lagos y, eso, y acaba yéndose a la Ciudad de México. Por ahí también me gustaría agregar, si me lo permites, un poco cómo este nombre de Jalisco se adopta, pues no conservó el de provincia de Guadalajara, ni volvió al de Nueva Galicia, sino que busca un vocablo que lo identifique con aquel pasado prehispánico, ¿sí? Tratando de hacer este puente entre lo prehispánico y el presente, que entonces era el siglo XIX, y obviar el dominio español. ¿Sí? Igual nos pasa con el México.
¿sí? Que se adoptan de Nueva España. Bueno, eso se sepulta con la independencia, lograda la independencia, y se busca este nuevo país. ¿Cuál es el emblema? ¿Sí? Que en eso fue muy hábil Agustín de Iturbide, porque elige esta bandera tricolor, estos 3 colores que el Plan de Iguala defendía, ¿no? La libertad, la religión, la unión. Y en el emblema de México, su escudo nacional, pues es también un símbolo mexica, ¿sí? Aquel que decían en los códices y la tradición de que donde encontraran un águila parada en un nopal devorando una serpiente, ahí se tendría que establecer esta gran ciudad en la que se convirtió Tenochtitlan, ¿sí? Que este pasado, bueno, pues se reconstruye. Bustamante es muy hábil, Carlos María de Bustamante es muy hábil para unir estos elementos, ¿sí? Los elementos mexicas con la gran tradición católica que este pueblo mexicano tiene con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces estos son elementos que van de la mano a lo largo del siglo XIX y que van construyendo estos emblemas de la patria y esta mexicanidad, ¿sí? Que en los tiempos actuales yo creo que equivale a gozar de una gran libertad por la que se pues batalló mucho y que debemos conservarla. Así es, y bueno, tenemos muchos signos o símbolos que nos representan a nivel internacional, primeramente internacional, pero sí me gustaría que habláramos del escudo, cómo se conforma el escudo, qué representa, porque lo vemos, pero sabemos qué es lo que realmente representa, cómo se conformó. Bueno, es justamente con esta tradición de los mexicas de que dice la tradición que habían salido de Chicomostoc, de las 7 cuevas, ¿sí? Buscando el lugar donde establecerse, y llegan al altiplano, al Valle de México. Ya está todo ocupado, el único lugar donde está disponible pues es ese islote, ¿sí? Y ahí encuentran este símbolo que les habían indicado los agoreros, que donde se encontrara esta águila parada en un nopal, ahí tendrían que fundar la ciudad, ¿no? Sí, pero el escudo de Jalisco. Bueno, punto y aparte, vemos esto. El escudo de Jalisco es justamente el escudo de armas que Carlos V de Alemania, primero de España, concede a la ciudad de Guadalajara el 8 de noviembre de 1539. Le concede el título de ciudad, el escudo de armas, y le da los privilegios inherentes, ¿no? ¿En qué consiste el escudo de Guadalajara? Bueno, pues son 2 leones en ristre, o sea, parados, ¿sí? Apoyados en un pino, ¿sí? A ver, en esta tierra no había leones, había pumas, ¿sí? Y con estos emblemas heráldicos, ¿sí? Que es de la armadura, la parte frontal, la que cubre no recuerdo si se llama yelmo, porque yo de la heráldica soy bastante mal, pero son estos elementos, y además los colores, ¿sí? En azul y amarillo, que finalmente se convierte este escudo de Guadalajara en el escudo de Jalisco, ¿sí? Y que sigue hasta la fecha. Y los colores de Jalisco siguen siendo los mismos, ¿no? El azul y el amarillo. Este viene concedido a Guadalajara por el rey de España, que se conserva, y ahí es donde está la simbiosis y el mestizaje, ¿no? No podemos negar nuestra raíz prehispánica, ni podemos negar nuestra raíz española, e incluso la tercera raíz, que fue la de la población negra, ¿no? Se nos acabó el tiempo, Angélica, pero el compromiso de que vengas y nos sigas platicando. Con todo gusto, yo vendré. Muchas gracias por invitarme y un placer estar en tu programa. No, al contrario. Angélica Peregrina, investigadora del Colegio de Jalisco y miembro corresponsal en el estado de Jalisco de la Academia Mexicana de la Historia. Nosotros ya nos vamos, pero se quedan con Omar Machán y Zona de Conexión. Gracias a Laura Martínez Gamiño, Dulce Rodríguez Moreno, Rocío González Arauz, pero sobre todo muchas gracias a ti por preferirnos en el cuadrante, por preferir el 91.5 de FM Zona 3.